¿Cómo han estado? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Ya cansados? Bien, Bien, ¿y usted más? ¿Bien o bien todo bien. cansados? Ah, Bien bueno, Las dos cansado. cosas. Ambas. ambos. Ay, es que ya... No, y qué bueno que esta clase no es presencial, me parece a mí, porque yo creo que cuando es presencial es peor para todos, en el sentido de que ya es un poco tarde, pues sería la última clase en el Campus Sur, probablemente seríamos los únicos en el Campus Sur, o bueno, de los pocos grupos que tienen clase a las 2. Entonces, probablemente ustedes estarían todavía más cansados de lo que supongo o asumo que están ahorita. Quería, antes de iniciar con el tema de esta semana, antes de empezar con el tema de la libertad, quería preguntarles algo sobre lo de la dinámica, cómo se ha venido desarrollando, justamente como ustedes ya están bueno, no, es su penúltimo semestre, ¿verdad? En realidad, el séptimo. Em, no sé En teoría sí. Sí, ¿verdad? En teoría sí. No sé cómo les ha funcionado la dinámica que hemos estado manejando. Digo, apenas llevamos, entre comillas, 2 semanas. Digo, la semana pasada estuvo medio raro, pues por lo que el lunes fue la clase de inducción. Pero, ¿cómo creen que ha funcionado lo de los videos? ¿Si creen que quedan más o menos los conceptos claros? ¿Lo sienten muy largo? ¿Lo sienten muy corto? Lo de la actividad de ayer, vi que ustedes la subieron ya todos hasta tarde. Digo, no sé si están trabajando algunos. No, no hay problema, digo, desde que la suban en el límite de tiempo que les doy, está muy bien, pero quería saber si alguien tenía algún comentario sobre esto de la dinámica. Yo creo que está bien. Ok, Daniela. Estuvo Ay, bien yo. porque también hubo un debate entre nosotros, en los mismos integrantes del equipo. Ok, creo que ya hablaron dos al mismo tiempo. Carlos Ulises, decías que estaba bien, ¿sí? Carlos. Sí, dije que estaba bien porque había debate incluso entre, aunque fuéramos un equipo de 3, nos pusimos a debatir entre nosotros para llegar a una respuesta. Ok, muy bien, Carlos. Sí, esa es la idea, ¿no? Que digo, no sé, yo no puedo estar ahí sabiendo cómo se manejan ustedes con esto de los talleres. Pues normalmente piensan que los talleres se hacen en clase y pues yo estoy ahí merodeando, ustedes me hacen preguntas en vivo, yo discuto un poquito con ustedes. Es mucho mejor, obviamente, que así. Pero lo único que la verdad sí quisiera es que no se distribuyeran, ¿no? Como usted es el punto 1, yo el 2, el 3, luego lo pegamos y ya, porque el punto de esto sí es discutir un poco. O sea, yo entiendo que de repente, de nuevo, si están trabajando, si tienen horarios diferentes, se puede dificultar un poco, pero pues no sé, ¿no? De repente conversaciones por WhatsApp, así sean un par de audios cortos, bueno, no sé, la dinámica ustedes la manejarán como puedan, pero al menos el propósito con el que yo hago estas actividades es que sí puedan debatir entre ustedes porque finalmente se trata de preguntas con las que no hay una única respuesta, ¿no? O aun cuando hay una base conceptual, que es la que yo les doy a ustedes el lunes en el video, pues aparte de esa base conceptual también intervienen experiencias de ustedes, preconcepciones o qué sé yo, ¿no? Distintas perspectivas que pueden enriquecer el debate. Entonces, bueno, pues me alegra por lo que dice Carlos que al menos ustedes lo hayan hecho así. ¿Algún otro comentario con esto? Luz, ¿quieres decir algo? No, bueno, también había opinado que pues me parecía bien y también los videos sí me quedaban, bueno, al menos a mi equipo sí nos quedaban bastante claros. Ok, ok, no, pues me alegra mucho. De todas formas, les iba a decir, de nuevo, porque no tengo ni idea cómo sean sus horarios, si alguno está trabajando o alguno está trabajando, este, pero como yo tengo mi primera clase a las 8 de la mañana con los de empresariales, quizá el martes, el día que es de la tarea, les podría poner en el aula virtual la tarea desde las 8 de la mañana, que es a la hora que se la pongo a ellos, igual con la misma hora de cierre, a las 11:59 de la noche.
pero quizá para que tengan mayor margen, ¿no? Por si, de nuevo, si de repente algunos de ustedes trabajan en la tarde y les queda chance o prefieren hacerlo en la mañana, pues que tengan la oportunidad de hacerlo. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, y es que a veces también Sí, tenemos maestra. alguna hora libre o así. Exacto, sí, si de repente tienen un tiempito libre o algo en la mañana, pienso que podrían hacerlo, especialmente también por si les surgen dudas, que tengan tiempo para preguntármelas y yo pueda responderles. Digo, esta vez vi que no surgió ninguna duda, nadie preguntó nada en el foro. Está bien, ¿eh? O sea, finalmente la opción está ahí para los que quieran tomarla. Si no tienen preguntas, pues por mí también está bien, ¿no? Porque quiero pensar que eso significa que el tema quedó claro y la actividad está clara. Ok, dicho esto, entonces ahora sí quiero que comencemos con el tema de esta semana. Aunque el taller tenía 4 puntos, 4 preguntas, yo intenté justo no saturarlos con 10 preguntas ni más. Había pensado incluso en menos, pero tampoco quería que fuera muy simple porque el tema era muy, muy denso. Como se dieron cuenta, la presentación comienza con una definición muy básica de libertad. De hecho, este es lo que se llama un concepto ontológico, así se le llama en filosofía, pero para no complicarlos con ciertos términos, la definición que manejamos de libertad tiene la pretensión de ser una definición que englobe en general todas las nociones de libertad. ¿A qué me refiero? En temas, en tiempos modernos o contemporáneos, uno conoce muchos tipos de libertad, ¿no? Que la libertad de expresión, que la libertad de credo, que la libertad de asociación y muchas otras libertades, ¿no? El asunto es que esta definición de libertad intenta englobar a todas estas, independientemente, digamos, de los lugares o los contextos a los que nos estemos refiriendo, que podamos tener esa base. Y por eso es que es una definición muy, muy general, ¿no? Espero que la recuerden. Se trata de esta capacidad de elegir entre opciones, una capacidad que viene de la voluntad y de la inteligencia y que no solamente nos permite elegir entre opciones, sino que elegimos, perdón, se supone la que mejor nos parece, ¿no? A veces podemos cerrar y ahí es donde se da todo el asunto de las paradojas de la libertad, de cómo, aunque es un bien tan preciado, quizá muchos de nosotros a veces quisiéramos que no existiera o no tener que tomar ciertas decisiones, especialmente cuando son decisiones tan pesadas, ¿no? Imagínense si nada más a veces uno va a un restaurante, bueno, al menos yo soy así, ¿no? Yo suelo pedir siempre lo mismo porque me da miedo, ¿no? Que, ay, qué tal cambie de platillo y salga una cosa bien fea. En cambio, si ya probé una y ya me gustó, pues voy a la fija, ¿no? Y ya pido siempre eso. Am, Ahora imagínense en decisiones más importantes, ¿no? ¿Qué pasa si estando en séptimo semestre de la universidad ustedes se dan cuenta que eligieron una carrera que realmente no les gustaba? ¿O qué pasa si estando casados con una persona de repente descubren que no es la persona con la que querían estar, ¿no? Entonces, tener libertad es algo que uno anhela, pero al mismo tiempo hay muchas circunstancias en la vida en donde uno quisiera renunciar a ella. Y bueno, ahí surge otra paradoja, que no sé si la comprendieron bien porque a veces suena como a trabalenguas, ¿no? Incluso cuando quiero renunciar a ser libre, soy libre porque estoy eligiendo no ser libre, ¿no? No sé si les haya surgido dudas en esa primera parte, porque bueno, luego viene la segunda, que es la de los tipos de libertad, ya de manera más categórica. Entonces, sí quisiera que antes de abordar las preguntas del taller, me preguntaran si tuvieran alguna duda conceptual sobre estos términos o todo quedó así súper claro. No, ¿Alguien? pues creo que no. ¿No? ¿De verdad? ¿Ninguna duda sobre estos conceptos de libertad o de libertad legal, libertad psíquica, libertad moral? ¿Todo eso lo entendieron? Bueno, a mí me quedó como la duda de la libertad psíquica sería como tipo libre albedrío o algo así. ¿Sería lo mismo? Sí, sí, de hecho, según yo se los puse en la presentación, ¿no? Bueno, sí, ¿no? De todas formas, sí, Daniela, la libertad psíquica también se entiende como libre albedrío, porque en efecto, yo utilizo los términos como estándar en este tema,
Pero lo cierto es que por libertad psíquica, al igual que libertad legal, como que nuestra cabeza está condicionada a pensar ciertas cosas, ¿no? Por psíquico, como que qué estamos entendiendo. Pero en efecto, la libertad psíquica es de alguna manera la conciencia básica de que somos libres y de que podemos hacer muchas cosas, ¿m? Incluso si no las podemos hacer en ese preciso instante. Porque piensen que muchas veces, y ahorita vamos a abordarlo, eso que es la primera pregunta del taller, muchas veces cuando pensamos si realmente somos libres o no, pues lo primero que pensamos es en los elementos que nos determinan, ¿no? Bueno, yo no elegí haber nacido en México, yo no elegí haber nacido en Colombia, yo no elegí la familia en la que nací, yo no elegí que el lugar en donde naciera se hablara español, yo no elegí muchas de estas cosas. Pero de repente empieza a aflorar la libertad psíquica o el libre albedrío cuando decimos, bueno, pero ¿hasta qué punto esto me determina? O sea, ¿hasta qué punto esto configura lo que yo, Fernanda Rojas, soy? Pues porque aunque nací en cierto país, pues aquí estoy en otro, ¿no? Es decir, tuve, digo, obviamente esto también dadas las condiciones, no digo que sea así para todo el mundo, pero al menos pude hacerlo, ¿sí? Pude moverme del lugar, no sé, algunas personas de repente pues toman cursos de idiomas, entonces pueden tener la opción de tener otros idiomas. En fin, independientemente de si llevemos a cabo o no incluso esas acciones, la libertad psíquica o la libertad de libre albedrío es la que nos presenta en nuestra cabeza esa posibilidad de, bueno, aun cuando vivo en estas condiciones, quizás pueda hacer esto o aquello. ¿Mm? Esto lo tiene incluso los niños, ¿no? Sí, los infantes en general, ¿no? Los niños y niñas, ¿no? Empiezan a descubrir muy pronto que pueden rayar las paredes de su casa. ¿No? A lo mejor luego viene la mamá o el papá y los regaña, pero saben que pueden hacerlo y cogen la crayola o cogen lo que tengan y la rayan. ¿Mm? Eso es una conciencia básica de libertad, que desde luego la idea es que va enfocada a autodefinirnos, a autodeterminarnos, ¿no? Es decir, a que esas decisiones y esas opciones que tengo sobre la mesa me van a configurar lo que yo soy y el rol que voy a desempeñar en mi sociedad. ¿Sí quedó un poco más claro, Daniela? Sí, ya quedó más claro. Gracias. Ok, listo, muy bien. ¿Alguien más sobre estas definiciones o estos tipos de libertad? ¿Se entendió, por ejemplo, el concepto de libertad moral? Porque yo les ponía que era el concepto más perfecto. Y esto además contraponiéndolo un poco a este concepto de libertad que más bien se convierte en libertinaje y que creo que es a veces el concepto de libertad que todos tenemos como a la base, que yo les decía que sí, es el concepto, o más bien que es la libertad del adolescente, ¿no? Como a tener libertad significa que puedo hacer lo que quiera y en el momento en que llega una regla, una ley, una prohibición, significa que no soy libre. Y de repente el concepto de libertad moral lo que les dice es, no, la libertad perfecta es cuando incluso nos adherimos libremente a esos principios. Uno podría decir incluso que me someto libremente a ciertos principios o vínculos. ¿Mm? O sea, en vez de sentir como el yugo, como la carga de estar casada me impide tener relaciones amorosas o casuales o lo que sea con un montón de gente, o mi creencia religiosa me prohíbe esto o aquello, mi partido político en el que milito, mis ideas políticas que profeso me impiden hacer esto o aquello, en vez de sentir eso como un yugo y como algo que coarta mi libertad, la libertad moral diría al contrario, me puedo autodefinir y autodesarrollar basándome en esos principios que yo elijo, ¿no? Yo elegí ser una mujer casada con todo eso con lo que conlleva, ¿no? Renunciar a mi individualismo, hacer un proyecto de vida junto con otra persona. Yo elegí ser cristiana o ser musulmán, lo que implica ciertas y ciertas cosas, quizás implica ciertos cambios en mis hábitos, pero eso es algo que yo decido y que por lo tanto me define y no me limita, no me coarta, sino que al contrario, me da la libertad de poderme mover y definir por ese rumbo, por ese marco, ¿no? ¿Eso se entendió? Porque creo que era una de las cosas más importantes de la exposición. A mi ¿Aló? parecer sí se entendió.
Gracias, Daniela. ¿Los demás lo entendieron? ¿Están ahí, jóvenes? Yo medio entendí que esa libertad te da la posibilidad de tener opción en ciertas acciones. No te entendí muy bien, Juan Carlos. Bueno, Perdón. que la libertad moral te da el poder de elegir si vas a hacer algo o no. Sí, básicamente es eso, ¿no? Cuando estamos en este camino a autodefinirnos y autorrealizarnos, a veces también se puede caer en el error de yo me invento mis propios principios, ¿sí? De nuevo, para poner un ejemplo como el de la religión, ¿no? Bueno, yo quiero tener una vertiente religiosa y entonces creo la mía, ¿no? Voy a crear el fernandismo, qué sé yo, ¿no? Y ahí yo misma creo todas mis principios básicos de fe. Y pues la libertad moral te diría, bueno, no se trata de eso, para autodefinirte no necesitas crear a partir de la nada cosas. Al contrario, la libertad moral, como tú decías, Juan Carlos, lo que hace es ofrecerte opciones, porque te dice, mira, acá están todos los principios, acá están todos los sabores por medio de los cuales tú puedes regular tu vida, tus creencias religiosas, tus vertientes políticas, etcétera, etcétera, eh, y regirte por ellos. Solamente que tú tienes que decidirlo, ¿sí? Sé consciente, evalúa bien las opciones, a partir de tu inteligencia, preséntate bien cuáles son las opciones que tienes y después, mediante la voluntad, ve por alguna de estas, ¿no? Opta por alguna de estas opciones. Entonces, en efecto, por eso es que la libertad moral es la libertad más perfecta y nos enseña algo que parece en principio paradójico, y es que esos vínculos legales y morales que formamos a lo largo de nuestra vida, en vez de coartarnos, en vez de libertarnos, nos ayudan a desarrollar nuestra libertad y nuestro libre albedrío, ¿sí? Potencian esa libertad psíquica de la que yo ahorita le hablaba, bueno, a todos ustedes, pero en respuesta a la pregunta de Daniela, la potencia, pero la encausa también. ¿Mm? No es hacer lo que se me pegue la gana, no, es hacer lo que yo quiera hacer dentro de un marco, ¿sí? Un marco que yo misma lo pongo, ¿sí? Que yo misma me adhiero a él o yo misma me meto en él. Ok, entonces, ¿sí se entiende eso? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, listo. Muy bien, entonces si está clara toda esta parte conceptual, me gustaría, creo que no vamos a alcanzar a abordar todos los puntos del taller, son pues 4 preguntas, pero las que no se puedan abordar hoy, pues para eso está el foro de mañana. Recuerden que los foros, digo, creo que con ustedes estuvo bien, si no estoy mal, digo, yo ahorita no recuerdo que tuve 5 foros la semana pasada, entonces me cuesta trabajo reconocer cuáles de cada grupo. Pero según yo, ahorita los volví a repasar los de ustedes y creo que hicieron la actividad bien, porque algunos de repente no se comentaron entre sí, pero creo que en su caso varios se comentaron. Em, la idea es que si tienen ideas semejantes, pues en vez de hacer una entrada aparte repitiendo de pronto la misma información, pues más bien profundicen entre ustedes o si no están de acuerdo en lo que algún compañero o compañera dice, también está bien que con respeto obviamente debatan, ¿no? Y así también me va a permitir a mí involucrarme un poco más, porque si yo tengo 20 entradas, pues tengo que hacer comentarios pequeñitos, mientras que si hay pocas entradas, pues se puede ampliar la discusión. Entonces eso ténganlo en cuenta para mañana, también para las cosas que no alcancemos a discutir ahorita en el tiempo que nos queda. Voy a comenzar entonces por la primera pregunta del taller, que era si somos o no somos libres. Y aquí yo les decía que si podían, no sé cuántos pudieron o quisieron hacerlo, ver los videos de este canal Crash Course que eran sobre determinismo y luego sobre compatibilismo. El determinismo definido de forma muy básica, pues justamente es la negación de la libertad y pues hay muchos tipos de determinismo, ¿sí? O sea, existe el determinismo desde no eres libre porque hay factores biológicos, físicos que te limitan, no eres libre porque la cultura, las enseñanzas de tu papá, tu educación, las tradiciones te limitan, no eres libre porque las vertientes religiosas te limitan, no eres libre porque tu subconsciente, ¿no? Las cosas que están ahí, incluso biológicas, tus instintos más naturales, también te limitan.
etcétera, ¿no? O sea, la lista de los determinismos es muy larga. Y luego el segundo video, que era el del compatibilismo, intentaba mediar un poco, ¿no? ¿Cómo se puede mediar entre los que dicen que sí somos libres y los que no somos libres? Justamente intentando hacer compatibles estas dos posturas. Independientemente de que se hayan visto los videos o no, ¿qué piensan sobre eso? ¿Sí somos libres? ¿No somos libres? Si no somos libres, ¿qué es lo que nos determina? ¿Qué pensaron sobre eso? Bueno, yo con mi equipo, dimos así como dimos cada quien su opinión y después la juntamos y pues coincidimos en que sí somos libres porque podemos hacer lo que queramos, porque tenemos esa capacidad de poder, pero ya sería otra cosa afrontar las consecuencias en caso de que hiciéramos algo ilegal. Y Ok, pues nada más. ok, Entonces eres Daniela, libre. bien. ¿Qué dices, Juan Carlos? Que lo que dijo entonces es que no es libre totalmente, Ok, porque si la existen leyes, ¿significa que no eres libre? es que sí eres libre, pero hasta cierto punto. Lo limitan las leyes y pues otros factores. Ok, Pero también si, perdón por interrumpir, no, pero está bien, si, Carlos. o sea, tú puedes escoger hacer algo ilegal o no, lo que pasa es que va a tener su pertinente consecuencia. Muy, muy bien, Carlos. ¿Alguien más antes de comentar? Quisiera escucharlos. José Octavio. Bueno, pues yo creo que somos libres, pero como a un 80%, pero más bien es como libertad moral, porque, bueno, vivimos en una sociedad donde todos podemos hacer la mayor parte de las cosas que queremos, pero igualmente aceptamos vivir con las condiciones que se nos ponen desde chicos o, o acatando las leyes pues que nos rigen como sociedad. Pero de igual manera, mmm, siempre hacemos como lo que queremos o sabemos que tenemos esa libertad, aunque a lo mejor no tenemos esa libertad económica, sabemos que si la llegamos a tener, podemos hacer lo que queramos, entonces en realidad pues sí somos libres. Ok, muy bien, José. Pablo también tiene la mano levantada. Pues estoy en parte de acuerdo con que, por ejemplo, o sea, tenemos libertad de poder, de que, por ejemplo, o sea, de poder hacer algo, no sé, un ejemplo así medio loco, o sea, de poder ahorita mismo yo podría salir y matar a alguien, robar, hacer muchas cosas que no serían, o sea, que las vemos como prohibidas, o sea, de poder, de que sea parte de mi elección, de que yo pueda salir a hacerlo, o sea, puedo hacerlo, pero más que nada tenemos una restricción de libertad en el que debemos, o sea, somos libres de poder, pero al momento de deber hacer las cosas, ahí es cuando nos limitamos. Y como yo lo veo, es más que nada esa limitación viene de mantener un cierto orden para poder mantener pues a la humanidad como es, porque si todos hicieran lo que quisieran, pues nos terminaríamos destruyendo todo, nos terminaríamos destruyendo la humanidad en todos sentidos. Ok, sí, muy bien, Pablo. Creo que varias cosas importantes de lo que dices. Luego Oscar y luego Marcos. Oscar, Oscar. Ah, perdón, tenía el micrófono apagado. No, no, está bien. Digo que yo estoy más o menos de acuerdo, bueno, más bien no estoy de acuerdo, pero estoy más o menos, pienso igual que Cota, digo ¿Qué quién? que Pablo Armando, perdón, es que se me Ah, olvida Cota, que uno es libre
hacer lo que quieran, o sea, no hay una limitación, o sea, de poder podemos. Ahora, ya cuando hacemos algo, si hiciéramos algo malo, entonces, bueno, mientras pues la ley no recaiga sobre nosotros, pues seguimos siendo libres, ¿no? Pero ya al momento de que pues lo atraparan, lo encarcelaran, entonces ahí ya lo privarían de su libertad. Pero hasta antes de eso, pues uno es libre de hacer lo que uno quisiera, ¿no? Y como dice Pablo, bueno, entonces ese tipo de privación de la libertad cuando alguien hace algo malo, pues sí es necesario porque pues si no habría delitos por todos lados, sería un caos, entonces no, pues no, nunca estaremos en paz. Ok, muy bien, Oscar. Ahora Marcos y luego Juan Carlos. Bueno, pues yo creo que, en mi opinión, la libertad sí está, pero muchas personas o en muchos momentos nosotros mismos lo confundimos, como usted dijo, con libertinaje, que es hacer sin que nos digan nada, pues, y eso para mí no es libertad. La libertad es saber hasta dónde puedes, o sea, tú con la libertad moral, que es saber hasta qué momento debes hacer lo que tú quieres hasta que no afecte a terceros. O sea, yo siento que hasta ahí, porque pues estás privando ya de la libertad de otros y ahí ya no es tanto como, bueno, yo creo que la libertad que para mí es la correcta es la moral, que es la que conlleva responsabilidades y es una libertad más madura que el libertinaje que pues ya afecta, no te importa afectar a terceros, no te importa nada más que hacer lo que tú quieres. Y eso yo creo que no es tanto libertad. O sea, sí es Ok, libertad, Marcos. pero es abuso de libertad. Ok, sí, muy bien, Marcos, muy bien. Juan Carlos. Porfa, Ahorita, Marcos, perdón, porfa, Marcos y Oscar, si bajan la manita para no confundir, es decir, para saber que ya hablaron y no, a menos que quieran volver a hablar, ¿no? Y ahora sí, perdón, Juan Carlos. estoy de acuerdo con Azuara, pues que la libertad debe estar condicionada a no afectar a terceras personas. Y sigo en pie en que no somos 100% libres, porque imagínense que alguien se despierta y dice, por mi libertad quiero ser presidente de México. Aunque tuviera la libertad de ser presidente de México, está condicionada a que lo seas. Entonces, ese simple ejemplo que medio pensé, pues dice que no eres 100% libre. Todo está limitado a lo que diga tu sociedad o lo que puedas o no hacer. Ok, Juan Carlos. No, muy bien. ¿Alguien más? No, maestra. Raúl Santoyo, sí. Raúl. No. Es que, es que también yo digo que por ese tipo de cosas hay reglas que seguir. Por algo se han estado haciendo a lo largo del tiempo para no llegar a ese punto que, por ejemplo, que dice lo que dice Gámez, de que yo puedo decir ahorita, no, pues yo quiero ser presidente. Sí, pero pues por ciertas cosas se ha llegado a la conclusión de que pues, tienes que seguir ciertas cosas, no llegar así. O sea, yo digo que sí eres libre, pero tienes que seguir las reglas que se te han estado dejando. Ok, bien, Raúl. Sí, bueno, ahorita les comento algo interesante. Cristian. ¿Puedo leer textualmente lo que pusimos en el trabajo, maestra? Sí, adelante. Bueno, en Somos Libres, pues yo escribimos, la libertad es un concepto difícil de entender, ya que cuando comenzamos a indagar de manera más profunda, y no solo basándonos en el concepto que nos ofrecen los diccionarios, sino yendo a un trasfondo social en el que pues ampliamos nuestra visión, podríamos decir que realmente no somos libres, ya que podemos estar atados no solo a leyes que no se cumplen, sino a padecimientos psicológicos. Podríamos estar sometidos a abusadores, por trabajos injustos, por nuestra familia y pues de miles de otras formas. Así que pues tristemente podríamos afirmar que en efecto no somos libres. Ok, listo, muy bien. Voy a parar aquí, digo, si ya luego quieren comentar algo más, pero porque si no luego se me va con tantas cosas que han dicho. Voy a referirme primero a las primeras intervenciones. Digo, ya tengo incluso la lista de sus participaciones, entonces
Ahorita en un ratito ya participaron un montón y ya se me olvidó quién dijo qué, perdón. Pero bueno, todas las primeras participaciones acerca de cómo nuestras acciones no son libres o cómo no somos totalmente libres porque existen leyes que regulan o leyes incluso que prohíben o que intentan coartar nuestra libertad. Es interesante esa postura en defensa, digamos, de lo que podría ser el determinismo, porque de hecho, contrario a demostrar que la existencia de leyes limitan o coartan nuestra libertad, como creo que lo dijo Pablo y bueno, no me acuerdo quién más, perdón, al contrario, son muestra de que existe la libertad. Y eso es algo que, si no estoy mal, mencioné muy de pasada en la primera clase. Em, y es que, claro, nos resulta difícil poder conciliar la obligación con la libertad, pero las dos se concilian más bien, estas cosas se concilian de dos maneras. Por un lado, debe existir la ley, tanto moral como legal, porque ya desde antes existe la libertad, ¿sí? Si no existiera la libertad, entonces no tendría sentido la prohibición. ¿Mm? Ah, Supongo que si lo hablé, pondría normalmente, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si yo suelto este gis, no tiene sentido que yo le prohíba al gis que se caiga al suelo. Pues porque por determinismo y sí, por ley de gravedad, si yo lo suelto, se va a caer. Sí, no lo voy a soltar porque se me parte. Pero así funcionarían las cosas. Mientras que decirle a una persona que no puede robar, o si de lo contrario, si roba, va a tener que asumir la consecuencia de su acción, que es pues meterse o que lo metan a la cárcel, o que, qué sé yo, pague una multa o lo que sea, eso sí tiene sentido hacerlo porque esa persona es libre. Y aquí es donde viene justamente, y es muy importante, las distinciones entre los tipos de libertades que vimos. Existe la libertad psíquica de robar, perdón, es decir, la persona de que puede, pero no hay la libertad legal de hacerlo. ¿Mm? Pero de nuevo, la prohibición legal viene a causa o a consecuencia de que sí existe la libertad psíquica. Entonces eso es algo básico que de nuevo creo que Pablo Armando explicó muy bien y otra persona más también aludió a esto y creo que lo hizo de manera muy clara. El segundo punto que creo que también ustedes señalaron, que tiene que ver entonces con la libertad moral, y era lo que yo también les mencionaba hace algún momento, es que en efecto existe la idea errónea de que entonces para que exista la libertad, para que hablemos de que hay libertad, tiene que ser libertad entendida en sentido absoluto. ¿Mm? Y pues no, la libertad que es realmente libertad es cuando nosotros encontramos una forma de autorregularnos. De hecho, aquí viene una diferencia terminológica que es súper importante y es la diferencia entre autonomía y heteronomía. O sea, bueno, la heteronomía quizá nunca la habían escuchado, bueno, no sé si alguno aquí la había escuchado antes esta palabra, pero autonomía, pues es obvio que sí, ¿no? La universidad en la que yo trabajo y ustedes estudian es una universidad autónoma. ¿Y qué significa que sea autónoma? ¿Significa que puede hacer lo que se le pegue la gana? ¿Significa que, por ejemplo, ahorita en condiciones de la pandemia puede decir, ok, todos volvamos a clases sin tapabocas y hagamos congresos del Congreso de Ingeniería de 500 personas? ¿Y puede hacerlo porque es autónoma? Pues no. Que sea autónoma no significa que pueda hacer lo que se le da la gana. Y que sea autónoma significa que tiene libertades dentro de un marco de posibilidades. ¿Cuál es ese marco de posibilidades? Pues responde ese marco, por ejemplo, a los vínculos morales y legales que la universidad tiene con el mismo estado de Aguascalientes, con el gobierno nacional, con los estudiantes, con nosotros como profesores, con el sindicato de maestros. ¿Sí? La universidad crea sus vínculos, ya sea legales, es decir, ya sea como contrato oficial, o morales, como su preocupación, por ejemplo, el enfoque humanista, ¿no? El hecho de que la universidad esté comprometida con ustedes como ingenieros a darles una clase como la que están teniendo en este momento, eso es un compromiso o un vínculo moral, que se supone que la universidad asume consciente y libremente y que es en ese margen en donde desarrolla su autonomía. Entonces las leyes y las prohibiciones y todos estos vínculos no solamente son una manifestación o una demostración de que somos libres, sino que además nos permite ser libres. Nos permite ser libres, pero
ordenadamente, por decirlo de algún modo, ¿no? Nos permite ser libres con madurez, como alguno de ustedes mencionó. Este, Ay, después de esto mencionaron algo más que también quería. ¿Qué fue lo que dijiste, Raúl? Que de hecho subrayé aquí. Perdón, Raúl. ¿Me puedes así resumir ¿Qué rápidamente lo reglas? que habías dicho? Es que desde que prácticamente por algo existían estas reglas de que son cosas que funcionan. No, pero dijiste algo más. Ay, no me acuerdo. Porque creo que era algo que yo aquí puse como debatible. Perdón, es que son tantas participaciones que ya me cuesta trabajo recordarlas todas. Pero bueno, ¿Yo? creo que, perdón, sí, Raúl, ¿ibas a decir? No iba a decir que tengo mala memoria. Ok, no, yo también, perdón, ¿eh? Si alguien se acuerda que dijo Raúl y quiere intervenir, puede hacerlo. En fin, de todas formas, para cerrar este punto de la libertad, también ahorita ya olvidé de manera muy precisa lo que había dicho Cristian, pero creo que algo con lo que sí tienen, bueno, no, ya me acordé, con lo que sí había dicho Cristian, que es como después de este análisis, ¿no? Y después de darnos cuenta como a qué responden nuestras acciones, ¿no? Esta conciencia de que no somos libres, quizá hay que matizarla y decir, no somos absolutamente libres, ¿sí? O sea, una defensa de una absoluta libertad, pues en efecto parece que no es posible, ¿sí? No somos absolutamente libres, ya sea porque hay leyes morales que intentan más que coartar, encauzar nuestra libertad, o porque nosotros mismos queremos asumir ciertos principios morales por los cuales regirnos, o porque hay leyes de la naturaleza o leyes biológicas o cuestiones psicológicas que en efecto nos impiden ser absolutamente libres. ¿Mm? Pero que no exista la libertad absoluta tampoco significa que se pueda negar la libertad. Y además para nuestro curso, y esto era, digamos, uno de los puntos en los que insistí la vez pasada, es esencial a nuestro curso admitir al menos un grado de libertad, porque la libertad también nos da responsabilidad. Y era un poco también lo que ustedes mencionaban al principio. Claro, si hacemos determinada acción, eso tiene su consecuencia. Y mientras que ustedes lo veían eso como una limitante, de nuevo, al contrario, es una confirmación de que somos libres. Porque si no fuéramos libres, pues nuestras acciones no tendrían verdaderas consecuencias y nosotros no tendríamos que asumir la responsabilidad de ellas y podríamos hacer lo que quisiéramos sin tener eso, una responsabilidad de nuestros actos. Entonces, gracias a que nuestras acciones en efecto tienen consecuencias en el mundo real, porque además no estamos aislados, estamos inmersos en una sociedad en donde nuestras acciones tienen efectos, ya sean positivos o negativos, es que nuestras acciones, perdón, pueden ser juzgadas tanto legalmente como moralmente. Ahora, hay algo que también es muy cierto y a esto voy a pasar rápidamente con el punto 4. Voy a dejar el punto 2 y el 3 para el foro, para los que quieran que profundicemos en ellos. Algo que también, no recuerdo bien si fue Cristian o quién fue la persona que mencionó, que sí también es muy cierto y que hay algo que hay que tener en cuenta, es que a lo largo de nuestra vida van a existir limitantes más difíciles que otros. O sea, por ejemplo, si a mí me secuestran o me violan o qué sé yo, ¿no? Este tipo de limitantes que estamos hablando ya de limitantes externos, pues que en efecto están todo el tiempo, ¿no? O si tengo un accidente y pierdo mi capacidad de razonar, pues por ende también voy a perder mi capacidad de libertad. ¿Mm? Este tipo de cosas en efecto pasan, pero de nuevo, este tipo de cosas no niegan la libertad en lo absoluto, o sea, no pueden decir que la libertad no existe, al contrario, vuelven y la reafirman, porque si yo digo que fui violada, por ejemplo, o si yo digo que perdí mi libertad porque me metieron a la cárcel, asumo que antes sí la tenía. ¿Eh? Para que haya una violación, pues, ¿qué es lo que se viola? ¿Qué es lo que se irrumpe? Pues justamente la libertad. ¿Eh? Si no hay libertad, tampoco podríamos hablar de coerción. Si no hay libertad, tampoco podríamos hablar de limitantes a la libertad. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Sí.
Ok, entonces, en conclusión sobre este punto, no existe la libertad absoluta, pero tampoco la negación absoluta de la libertad, ¿no? Hay escenarios en donde tenemos más libertad que otros, y ahora sí, con esto paso al punto número 4. El punto número 4, yo les decía que investigaran sobre el liberalismo económico o también la postura más actual, que es la del neoliberalismo, que en el papel promulga justamente por un tipo de libertad específico, por un tipo de libertad civil, que es la libertad de libre comercio. ¿Sí? El liberalismo lo que propuso es que el Estado no interviniera, no regulara el comercio en la sociedad, sino que la única ley por la que se rigiera el comercio fuera la ley de oferta y demanda. Esto lo que permitía era que hubiera mayor diversidad justamente en la oferta, porque asimismo, pues las personas, el consumidor, iba a poder elegir entre más opciones, opciones que la que más le conviniera, ya fuera por la calidad del producto o por el precio del producto. Aunque esto en el papel suena muy bien, es decir, suena en efecto como que es libertad, yo les preguntaba, y esto un poco mi objetivo era que lo compararan o lo contrastaran a la luz del concepto original de libertad, el que les di al principio, si esta libertad del liberalismo era verdadera libertad o no. ¿Alguien que quiera responder esta pregunta ahorita? Daniela. Bueno, o sea, yo me puse a pensar estar en esa situación y realmente creo que es una libertad, pero yo pienso que se sesgaría como al libertinaje. Yo pienso por algo negativo porque al tener el libre albedrío de hacer lo que tú quieras con tu comercio, ya no, o sea, con que pierde validez el contrato o los términos en los que quedas con quien vas a comerciar. Y no sé, puedes decir, ok, te voy a dar tanto a este precio, pero después dices, ¿sabes qué? No, y estás en tu libertad porque no está regulado y quedarle mal a la otra persona. O sea, creo que tiene desventajas porque puedes hacer lo que quieras y no Claro está regulado. Que tienes razón, pero quizá el ejemplo que pones no es el mejor, porque en efecto las libertades de mercado, y es de hecho lo que va a dar luego origen a cuestiones como el socialismo, porque el socialismo se va a dar cuenta que esta libertad en el mercado, libertad en la forma en que tú ofreces tu producto, digamos, tú quieres como sea vender que tus panes, no sé, eres una panadera y quieres que tus panes se vendan por montones. Y entonces lo que haces es bajarle el precio al pan, pero para que le bajes el precio al pan, pues tienes que producir en masa y para que produzcas en masa a un precio más económico, pues probablemente no sé, vas a poner a trabajar a tu primito de 10 años a que te ayude a elaborar el pan sin que le pagues nada. Es decir, te llevaría a explotar a tu primito para poder producir un pan a menor precio y que por lo tanto se venda más y tú tener, digamos, pues sí, tu negocio, ¿no? Ese tipo de cosas, digamos, sí se originaron a partir de esto. Lo que tú dices, probablemente te decía, no sería un buen ejemplo porque esa persona dejaría de vender. Y justamente lo que le interesa a los comerciantes y por lo que se preocupaban los comerciantes era, bueno, en cualquier época, pero en ese momento, digamos, por lo que exigían esta libertad, era para poder obtener mayores ganancias. Entonces, un comerciante que primero te dice un precio y luego te sube el precio, pues probablemente lo que va a generar es desconfianza en el consumidor y que su producto no se venda. Pero como te digo, aunque el ejemplo quizá preciso no sea el acertado, con lo que sí acertaste es que esta libertad en el comercio pues permite, digamos, que se caigan en cosas que para nosotros nos parecerían irregulares o injustas, ya sea con el consumidor o con los mismos productores. Creo que alguien había levantado la mano. Bueno, ¿alguien más quiere opinar sobre esto? Piensen de nuevo en el concepto básico que tenemos de libertad, como elegir entre opciones el mayor bien. Y pensemos que justamente el liberalismo lo que promulgaría es que el consumidor tenga la mayor cantidad de opciones, pues para que elija. Eso parece que de nuevo en el papel pinta muy bien, ¿no? Es libertad. Juan Carlos. Con eso yo estaba pensando en lo que pasó hace poco, que todo lo que era
el entretenimiento audiovisual, pues lo tenía la televisión, lo que era Televisa, TV Azteca y todo eso. Ahora con la llegada de Netflix y Vimeo y todo eso, lo que hizo el gobierno fue ponerle un impuesto. ¿Por qué? Porque ya no lo controla él. Entonces lo que buscaba el gobierno era, pues como tenía alianzas con esas televisoras, buscar que la gente pues viera sus canales. Ahora que ya hay otras plataformas, buscan como también sacar provecho de ello, por lo que también ya tienen un cierto control en ese mercado, el mismo gobierno. Ok, aunque justamente aquí estaríamos hablando de la postura contraria. O sea, en el liberalismo lo que se busca es la no intervención estatal, ¿m? Que el Estado justamente no intervenga con esas cosas. Y ahí es donde vienen también justamente cosas como la exención de impuestos a grandes empresas. ¿M? O sea, que no se cargue a las empresas con impuestos para que justamente los empresarios puedan generar mayor oferta también de trabajo, esto influye en la producción y por ende en la oferta y en el consumo que las personas puedan obtener de este producto. Porque luego dicen, y fue de hecho lo que pasó con estas empresas, y es que claro, se le sube el impuesto, se le da el impuesto a la empresa, pero la empresa se la cobra al consumidor. Y los que tenemos Netflix o alguna de estas cosas, pues ya sabemos que nos subió la cuota de estos productos. Entonces ahora imagínense que Netflix dice, bueno, las televisoras en general dicen, no, cero intervención, cero cobro de estas cosas para que la gente, pues, para que pues hayan más empresas que puedan ofrecer estos servicios de televisión y no solo Televisa o no solo TV Azteca, sino que la persona tenga, el consumidor tenga más opciones y entonces pueda tener más libertad de lo que consume. Pues eso parecería de nuevo que está bien, ¿no? Que sí es libertad. Pensemos en otro caso, ya con este cierro, para que reflexionemos un poquito más sobre esto y mañana, si algo en el foro, continuamos. Eh, Pensemos que ahorita con lo de la pandemia, la oferta del sistema de salud. Uno podría pensar que ahorita en medio de esta pandemia, en donde los sistemas de salud públicos quizá no ofrecen el mejor servicio, pues qué bueno que hayan servicios privados, ¿no? Y que si tú puedes acceder a ellos, pues perfecto, te hacen la prueba y quizá te sale el resultado, pues no sé, hoy mismo o mañana. Y si en caso dado que llegues a tener COVID, pues te puedes atender con mejores médicos y con mejor asistencia y todo el rollo. Uno pensaría, qué bueno que tengo opciones y entonces puedo acceder a la que más me conviene, en este caso, a la que me ofrece un sistema de salud de mayor calidad. Pero de nuevo, ¿esto es libertad? ¿Esto es verdadera libertad para todos, al menos? ¿O para quién realmente funciona esta libertad? Si se fijan, esta libertad, perdón, Juan Carlos, ¿quieres decir algo? Porque sigues con la mano levantada, o no sé si era de antes. No, se me olvidó Ok. bajarla. No, está bien. Si se fijan, esta libertad en realidad es una libertad parcial, es una libertad solo para quienes tienen los medios de acceso a esas opciones, ¿sí? Para quienes tienen el poder adquisitivo. Para los que no, esas opciones no existen. Aun cuando estén en el papel, sí, yo puedo ir con una persona, pues no sé, ¿no? De una comunidad muy pobre que tiene síntomas de COVID y decirle, no, ¿sabes qué? No vayas al IMSS, no vayas al ISSSTE, si es que la persona tiene IMSS o ISSSTE, porque a lo mejor ni siquiera tiene. Ve a, no sé, Star Médica o ve a tal clínica y hasta la prueba, porque ahí está la opción. Pero si esa persona no tiene ni cómo pagarse la prueba, ¿eso es una opción? Sí, qué rico ir a Walmart y poder ver todas las opciones de cereales o de refrescos o de lo que a ustedes les guste comer. A lo mejor eso es opción si tienes con qué pagar cualquiera de estas cosas. Pero si no tienes, si solamente te alcanza para el de la marca Pajarito, ¿no? Juan Carlos, ahora sí quieres decir algo, ¿verdad? Entonces, Sí. sí, entonces ahí lo que está diciendo que la libertad económica está ¿Cómo? basada en, bueno, la libertad de poder hacerte de algún bien o comprar X cosa está limitada a, por así decirlo, tu clase social. Sí, en este caso sí. En este caso, en efecto, las condiciones económicas
En el caso preciso que hablamos de la libertad de comercio, pues en donde el factor económico pues, es esencial, porque es lo que te permite ser consumidor de ciertos productos. ¿Mm? Entonces, de nada sirve una multiplicidad de oferta cuando tu poder adquisitivo solamente te permite acceder a una opción. Y si solamente hay una opción, pues no se podría hablar de libertad, ¿no? De al menos de la libertad de comercio como la que se quiere establecer. Ok, Oscar. Oscar. El micrófono siempre se me olvida. No, está bien. Que uno sí es, en el papel sí es libre de escoger dónde atenderse, o sea, esa libertad la tenemos, pero pues existe una condición, ¿no? Que es tener el recurso, por lo tanto, como es una libertad condicionada, pues entonces se convierte automáticamente en, o sea, uno ya no es libre. Ok, bien. Listo, sí. Eso era un poquito, digamos, lo que quería matizar con la pregunta número 1, porque además surgió, no me acuerdo si fue Cristian o quién más lo dijo, y es que, vuelvo al punto, esto no está negando la libertad absoluta, solamente significa que algunos tienen más libertades que otros. Si se trata de algún bien material, pues quienes van a tener mayor libertad son los que más tienen. O si se trata de alguna decisión moral, muchas veces pues tienen mayor libertad los que tienen cierta educación, los que no tienen, y eso también creo que lo hablamos un poco la vez pasada, ¿no? Y aquí es donde vienen temas como el tema del aborto, ¿no? Si realmente, no sé, si te embarazaste, pues fue un acto libre, ¿no? Es la consecuencia de tus actos. ¿Qué tanta libertad tienen las personas cuando tienen relaciones sexuales? ¿Qué tanta libertad tienen las mujeres cuando acceden a tener relaciones sexuales? Cuando nacen en un contexto en donde no se les han informado realmente sobre educación sexual. Aquí es donde es importante, porque de nuevo, aun cuando la libertad va a ser el elemento central para poder juzgar un acto moralmente, ya sea como bueno, malo, incorrecto, correcto, hay que fijarnos si aun cuando existe la libertad, si en ese caso concreto la persona tuvo libertad. ¿Cómo se empieza a evaluar eso? Mirando si las opciones que a lo mejor para uno, de acuerdo a nuestras condiciones, que muchas veces son condiciones de privilegio, son opciones existentes, si para esa persona existían esas opciones o no. Porque para mí, como persona educada, es decir, uno que tiene una educación formal o persona que tiene cierto acceso económico, para mí atenderme en un centro de salud privado a lo mejor es una opción y soy libre de hacerlo. O para mí asumir un hijo con responsabilidad, soy libre de hacerlo. O muchas otras cosas, ¿no? Yo soy libre porque para mí existen esas opciones, pero no para todo el mundo existen esas opciones. Y si por las condiciones básicas de la persona no existen esas opciones, entonces su libertad, la libertad específica, no la libertad general, sino la libertad específica de esa persona está limitada. Entonces, los juicios morales que hagamos sobre la acción de esa persona, pues van a cambiar. Van a tener que al menos alterarse, si no es que anularse por completo, dependiendo, digamos, del grado de libertad que se tenga. Eso era como lo que quería, digamos, hacerlos pensar con esta última pregunta. De nuevo, si les quedan dudas sobre esto, si quieren que lo abordemos más, pues nos vemos mañana en el foro. Por ahora, pues ya me despido para que también ustedes descansen. Y nada, entonces mañana nos vemos en el foro. Recuerden que igual el foro está abierto todo el día. Traten de comentarse mucho entre ustedes. Cuando yo pueda, también voy a ir interviniendo. Y pues de nuevo, el lunes les pondré a video en la plataforma. Cuídense mucho. Maestro, hasta luego. Dale, hasta luego, que estén muy Bye. bien. Igual. Vale, adiós, que estén bien. Bye.